De la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para hablar sobre este tema del campo, sobre el dictamen que ha dado cuenta ya el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco a la Comisión de Desarrollo Rural que haya aceptado a discusión este punto de acuerdo que propuse hace algunos meses, que como ha dicho el senador Isidro, y el senador de Médicis, surgió de la invitación del propio gobierno federal de ir a una reforma transformadora realmente de las condiciones del campo. Atendiendo a ello, nosotros hemos ido preguntándole a la gente, sabiendo qué está pasando, y hay como muchos elementos que nos tienen ocupados en tener un diagnóstico claro. El primero es que, paradójicamente, no producimos nuestros alimentos y para el año 2050 habrá insuficiencia de alimentos en todo el mundo, que se convierte en una gran oportunidad. Segundo, no vamos a tener mucha agua, de tal forma que tendremos que aprender a ser productivos, eficientes, con sistemas de riego que permitan producir los alimentos necesarios para todo el mundo. Tercero, está habiendo un fenómeno de migración brutal del campo a la ciudad porque no hemos atendido, yo creo que con criterios objetivos, las necesidades del campo para que sea productivo. Han sido muchísimas veces criterios políticos, presiones desde los organismos corporados para recibir más recursos, seguir con algunos mitos, y esto nos ha llevado a crisis. El campo está abandonado, los viejos están solos en el campo, sus hijos se vienen a la ciudad, no es rentable, los propios papás empujan a sus hijos a que se vayan de ahí porque no queden en la pobreza. Por otro lado, hay muchísimas universidades y centros de estudio, como ya aquí ha mencionado la diputada Leticia, que invita al diagnóstico, que están cerca del campo, que tienen propuestas y que se quedan ahí guardadas en sus colegios, que la realidad política y la dinámica supera las propuestas académicas y a los diagnósticos formales. Si queremos asumir este gran reto que para el 2050 produzcamos alimentos que necesita el mundo, necesitamos también saber en qué partes de nuestro país queremos concentrarnos, a cuál gente queremos invitarla a que vuelva al campo, cómo ayudarle a que modernice sus esquemas. Otro elemento que acá en el camino recuerdo es que los distritos de riego que alimentaban al país y que manejaba el gobierno, de repente en los 90 se los deja a los productores sin tener una capacitación, de tal forma que todos estos elementos nos hacen decir, bueno, hagamos una gran transformación, pero que esté centrada, sustentada en un diagnóstico objetivo que nos permita volver al campo, que nos permita estar orgullosos del campo, que nos permita hacer que los productores produzcan y generen los alimentos que se necesitan en el mundo. Hoy tenemos el maíz caído, no sé si anda hoy a 1,800, pero de 4,000 ha bajado a 2,800, a 2,200. La última precio era 1,800. El limón, como ya ha dicho don Isidro, trae ahí el dragón. Se produce de más de algunas cosas, de otras tenemos absoluta deficiencia. Hemos dejado a la ganadería de un lado, hemos dejado que la ganadería produzca en ciertos lugares y en otros sea muy poco rentable. Estamos importando leche, granos, cuando tenemos un país riquísimo. Así que frente al gran reto de producir alimentos para el año 2050, con poca agua, pero con la riqueza de nuestro campo mexicano, hemos solicitado que se haga este diagnóstico. Bienvenida a las instituciones que sugiere la senadora, hagámoslo con eficiencia. Luego, de repente, entre muchos, cuando haces una gran comisión y te mandan a diseñar un caballo, acabas diseñando un camello. Creo que lo que necesitamos es eficiencia, es la sabiduría, el método con el que podamos hacer este diagnóstico y que podamos muy pronto, a partir de un diagnóstico objetivo, científico, con un método muy, muy claro, ir después a esta propuesta de reforma del campo para asumir el reto de producir los alimentos que México necesita con la poca agua que debemos utilizar, y que también
le remitamos un poco el cambio climático. Es por esto que presenté esta propuesta de punto de acuerdo, que celebro que la comisión haya aceptado, que hoy la enriquezca la senadora Leticia y que vayamos para adelante. Agradezco el tiempo, presidente, y es cuanto. Gracias a usted, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Finalmente, sobre este